Bienvenidos a la sección número 18 de la materia Introducción General a la Biblia. Nos corresponde ahora el libro de Ruth. ¿Qué del título? Bueno, el libro toma su nombre del personaje principal, en este caso, Ruth, la moabita, quien había entrado en la familia de Elimelech, un judío de Belén, por medio del matrimonio. El nombre Ruth significa amistad. Amistad. Ruth. Por allá está Ruth, mi hija, para que sepa por qué le pusimos Ruth. Significa amistad. Hija. Una característica verdadera de la mujer que da su nombre al libro. En la Septuaginta, el nombre aparece como Rout, R-O-U-T-H, Rout. La fecha, alrededor del 950 a.C. Aunque es imposible asignarle al libro una fecha definitiva de composición, parece probable que fue escrito en alguna ocasión durante el reinado de David. La evidencia favorece una fecha a principios de la monarquía. David fue el segundo rey de Israel. Reinó desde el 1011 hasta el 971 a.C. El autor, tradicionalmente se afirma que Samuel es el autor. El Talmud de Babilonia, en su tratado Baba Batra 14b, lo atribuye a Samuel, pero lo mantiene entre los Ketubim del hebreo escritos, que en el canon judío designa el conjunto de los libros siguientes: Salmos, Proverbios, Job, los 5 Megillot o rollos, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Y más concretamente entre los libros Megillot en relación con el tercer grupo de los libros del canon judío, aunque lo coloca como el primero de la colección antes de sus salmos. El tema de este libro es de carácter bucólico, eso es relativo al género de poesía o cualquier composición poética en que se trata de cosas concernientes a los pastores o la vida campestre o pastoril. Hace remontar la ascendencia del rey David hasta Ruth la moabita, lo cual indica un propósito histórico. Pero hay algo más. Procura demostrar que la religión genuina no es monopolio de ningún pueblo, raza o nación. Muy importante. Esta ejemplar historia revela que la bendición divina se derrama sobre quien sirve a Dios. Se acabó. No hay raza predilecta. Obsérvese que Ruth fue una gentil y que fue una antepasada de David y de Jesús. Hecho que demuestra la inclusión de los gentiles, tanto como de los judíos, en la promesa mesiánica, según Mateo 8:11. También Booz apunta hacia Cristo a desempeñar la parte de pariente redentor, prefigurada en Levítico 25 y 47 al 49 del mismo 25. Así como Jesús es nuestro pariente redentor. Primera y segunda de Samuel. Primera y segunda o segundo de Samuel. Autor y fecha desconocidas. La más antigua tradición judía atribuía el libro a Samuel, pero su muerte se narra en el 25:1. Con base en Primera de Crónicas 29:29, se ha sugerido que Samuel, Natán y Gad son los autores. Todos profetas, ¿sí?
Sandy preguntaba, creo, de cuál sería el problema de que otros más adelante, después de la muerte del principal autor, hayan compilado algunos de los documentos que hoy tenemos como libros sagrados. Bueno, el propósito de los, creo que eso lo comentamos fuera de cámara, ¿verdad? Tal vez sería bueno mencionarlo. El problema con los críticos liberales al insistir en que la mayoría de los libros de la Biblia fueron escritos mucho tiempo después de cuando la tradición judía y cristiana así lo sostiene, es para sentar la idea de que no fueron los autores que siempre se han creído que fueron, que no escribió Moisés los primeros 5 libros, sino que después de su muerte muchos otros fueron compilando leyendas y creencias de por aquí y de por allá y armaron un libro, y que por lo tanto no hay allí inspiración divina. Ese es el problema. En un caso como este, donde parte del libro pudo haber sido escrita por Samuel o por Natán y por Gad también, no hay problema, porque los 3 son profetas. ¿Ya? El problema no está en que tiene que haber sido una sola persona. Dios usa a quien Él quiera, pero a quien use se convierte en profeta. Por Primera de Samuel 10:25 se sabe que Samuel escribía registros. Por lo general se considera al profeta Samuel como el autor de Primera de Samuel 1 al 24 y a Natán y Gad como autores del resto. Por las descripciones detalladas y exactas, se cree que los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos. ¿Captamos dónde es que está el asunto? Según el Talmud hebreo, la descripción de Primera de Crónicas 29:9 tal vez da la mejor clave. El libro de las crónicas de Samuel vidente, las crónicas de Natán, las crónicas de Gad vidente. En la Biblia hebrea, los libros de Primero y Segundo de Samuel son un solo libro, de modo que los datos en cuanto a la paternidad de Primera Samuel se aplican también a Segunda de Samuel. Las fechas comprendidas de los eventos narrados. Los acontecimientos descritos en los 2 libros cubren el período que va desde el nacimiento de Samuel hasta el fin del reino de David. Suponiendo que Samuel tenía unos 30 años de edad cuando comenzó su liderazgo en el 1070 a.C., 5 años después de la muerte de Eli, debe de haber nacido cerca del año 1100 a.C. Como el reino de David se extendió del 1010 hasta el 970, el tiempo transcurrido para los libros de Samuel es de unos 130 años, lo que se describe en esos acontecimientos. La fecha de composición. Los eruditos discrepan en cuanto a cómo y cuándo fueron escritos específicamente estos 2 libros. Algunos creen que la obra se completó inmediatamente después de la época de David, es decir, después del 1011 al 971, después de eso, antes de Cristo. El tema. El primer libro de Samuel registra y relata la transición algo repentina de siglos de teocracia pura que se ejercía mediante profetas y jueces a la condición del reino. El relato del reinado de Saúl revela algunos de los problemas que acompañaron el establecimiento del reino y explica por qué la casa de David reemplazó a la de Saúl. El segundo libro de Samuel trata del glorioso reinado. El segundo libro de Samuel trata de este reinado de David, primeramente en Hebrón y luego en Jerusalén, y concluye con su compra de la era de Arauna, en la cual más tarde fue levantado el templo por Salomón. El relato de los últimos años de David y su muerte aparece en los primeros capítulos de Primera de Reyes también. Y pasamos ahí a ellos entonces. Primera y Segunda de Reyes. El título. Los 2 libros actuales de los Reyes
fueron originalmente uno solo, conocido en hebreo como Melakim, reyes. Los traductores griegos de la Septuaginta, que dividieron el libro de Samuel en 2 libros, dividieron también el libro de Reyes en 2 libros y consideraron los 4 como las partes primera a cuarta de los reinos. Recuerdan que leímos en una de las clasificaciones tercera y cuarta de Reyes, y nos extrañó un poco, pero es por eso, por las divisiones que hicieron los autores de la Septuaginta. El autor de Primera y Segunda de Reyes, desconocido. Los estudiosos coinciden generalmente en que el contenido de Primera y Segunda de Reyes fue recopilado antes del cautiverio de Judá y que la redacción final tuvo lugar durante el período del cautiverio. Algunos creen que el autor fue un cautivo judío en Babilonia, mientras que otros señalan al profeta Jeremías como el candidato más probable. Todo apunta hacia ahí. Es decir, no todo. Las mayores evidencias apuntan hacia él, excepto el último capítulo. La fecha de composición, alrededor del 600 al 575 antes de Cristo. Se cree que Jeremías cumplió con este documento con los datos escritos por Natán y Gad y otros, que él más bien fue el que compiló los datos de estos otros. Para eso pueden leer que da alguna pista allí, Primera de Crónicas 29:29. El período abarcado. Bueno, en Primera de Reyes, lo que se describe allí va desde la muerte de David hasta el reinado de Jorán sobre Israel, abarcando un periodo de 118 años, desde el 1015 hasta el 897 antes de Cristo. Segunda de Reyes, lo que se describe allí va desde el reinado de Jorán sobre Judá y Ocosías sobre Israel hasta el cautiverio, que abarca un periodo de 308 años, desde el 896 hasta el 588 antes de Cristo. ¿Qué del tema? Bueno, en Primera de Reyes, en lo que respecta al tema del libro, perdón, lo que tenemos allí en este libro, o de lo que tenemos allí, aprendemos cómo le fue a Israel bajo los reyes. Aunque hubo algunos reyes que gobernaron con rectitud, la historia de la mayoría de ellos es una de desgobierno o iniquidad. De acuerdo con su promesa en Primera de Samuel 12, 18 al 24, el Señor no dejó de bendecir a su pueblo mientras éste lo buscaba, pero por otra parte, nunca dejó de castigarle cuando el pueblo se apartaba. Ese es el tema en Primera de Reyes. En Segunda de Reyes, en cuanto a tema se refiere, tenemos la continuación de la historia de la caída de Judá e Israel, culminando en el cautiverio de ambos. Tenemos aquí la misma historia de fracaso por parte del rey y del pueblo. Una historia de apostasía, es una historia de constante idolatría. A pesar de que este fue el gran período profético de Israel, el mensaje de los profetas no fue escuchado. Las reformas que tuvieron lugar bajo tales reyes como Ezequías y Josías fueron muy superficiales. El pueblo pronto volvió a sus pecados y continuó en ellos hasta que no hubo remedio, según Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. El tema de estos 2 libros es un tema triste. Apostasía. Y esto nos lleva a Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas. El título o nombre Crónicas en la Biblia hebrea
Los dos libros de Crónicas constituyen una sola obra y llevan el título de Las Palabras de los Días. Las Palabras de los Días. Divere Hayamim. Como se ve por medio de Crónicas 27-24, se utiliza el término en el sentido de anales. La Septuaginta dividió el libro en dos y lo llamó paraleipómena. Paraleipómena. Esto es, cosas omitidas o ignoradas. Jerónimo interpretó el título hebreo como verba dierum. Verba dierum significa palabras de los días. Y sugirió, Jerónimo, que los libros podrían llamarse en una forma más significativa una crónica de toda la historia divina. Chronicon totius divinae historiae. Fue lo que sugirió él. Dice que popularmente se le designó con el nombre de Paralipomenon primus y secundus. Esto es la información que nos da él. El autor de Primera y Segunda de Crónicas, bueno, según la tradición judía, en Baba Batra 15a, Esdras escribió la genealogía de las crónicas para sí. Esta tradición judía atribuye así a Esdras la paternidad literaria de Crónicas y por medio de las palabras para sí, probablemente tiene la intención de que nosotros entendamos que Esdras continuó la historia hasta su época. Es muy posible que Esdras haya sido su autor. ¿Qué en cuanto a la fecha? Bueno, se puede fechar el libro en la última parte del quinto siglo antes de Cristo, probablemente entre el 450 al 425 antes de Cristo. Y es muy posible que se los escribiera como suplementos de los libros de Samuel y de Reyes. El periodo abarcado desde la muerte de Saúl hasta el decreto de Ciro, que abarca un periodo de 520 años desde el 1056 hasta el 536 antes de Cristo. El tema, en su mayoría los libros de Crónicas abarcan el material que se encuentra en Segunda de Samuel y en Primera y Segunda de Reyes. Por eso van a ver ustedes al leer esos libros mucha repetición, mucha repetición. Es que eso es así, los libros de Crónicas, repito, abarcan el material que se encuentra en Segunda de Samuel y en Primera y Segunda de Reyes. Cuando entremos un poco más ya en introducción especial al Antiguo Testamento, vamos a ver por qué esas repeticiones, qué sentido tienen. Y pasamos al libro de Esdras. ¿Estamos bien con tiempo? Esdras. El título es alusivo al autor del libro. Esdras fue un cautivo de Babilonia, donde probablemente había nacido. Era hijo o nieto, en verdad, pero se les llamaba comúnmente hijo, de Seraías, según 7.1. El sumo sacerdote que fue muerto en Ribla, después de la toma de Jerusalén. Según Segunda de Reyes 25, 18 al 21. Y por lo tanto, era descendiente de Aarón por Hilcías, el ilustre sumo sacerdote del tiempo de Josías. Esdras era escriba diligente, o más bien instructor en la ley de Dios. Era hombre de profunda humildad. Puede verse eso en capítulo 9, versículos 10 al 15. Hombre de ferviente celo por el honor de Dios, según el 7:10 y 8:21 al 23. Allí se mira reflejado eso. Esdras, hondamente afligido por los pecados del pueblo y que no escatimó trabajo ni molestia para llevarlo al arrepentimiento, según el 9:3 y el 10:6-10.
se unió a los judíos de Jerusalén muchos años después del primer retorno de ellos, subiendo allá con una segunda expedición. Esdras y Nehemías aparecen como un solo libro en el texto masorético. En las Biblias hebreas, a partir del 1448, aparecen como dos libros separados, con sus respectivos títulos, Esdras y Nehemías. En la Septuaginta aparecen primero y segundo de Esdras. Esto es bueno para que no nos confundamos a la hora de buscar, si no habrá libros que no encontraremos. El primero es un libro apócrifo que contiene trozos de Esdras, Nehemías y de Segunda de Crónicas. El segundo es Esdras Nehemías. Jerónimo fue el primero en separar los libros de Esdras y Nehemías. Sin embargo, los denominó primero de Esdras o Esdras y segundo de Esdras o Nehemías. Tercero de Esdras es el libro apócrifo que aparece en la Septuaginta. Y cuarto de Esdras es un libro apocalíptico espurio que data de la era cristiana. En las Biblias católicas de Nácar Colunga y de Jerusalén no aparecen tercera y cuarta de Esdras. En cuanto a la fecha de composición, alrededor del 400 antes de Cristo, el período que abarca desde el retorno de Babilonia hasta el establecimiento en Palestina, que abarca un período de 69 años, desde el 536 al 457 antes de Cristo, más o menos. ¿Qué del tema de Esdras? La clave de Esdras, ¿cuál es? Los que han leído ese libro, una palabra. Reconstrucción, restauración. Restauración. Una comparación con los libros de Reyes y de Crónicas revelará eso. Los de Reyes y de Crónicas registran la destrucción del templo de Israel, mientras que Esdras su reconstrucción. Los primeros dan un cuadro oscuro de una nación corrompida por la idolatría, mientras que Esdras muestra una nación completamente purificada del culto idólatra. Los primeros registran el descuido de la ley, Esdras su restauración al lugar que corresponde en el corazón del pueblo. Los primeros registran la mezcla de Israel con los paganos, Esdras la separación completa de Israel de la influencia y de las costumbres paganas. Esdras expresa una lección admirable de la fidelidad de Dios. Fiel a su promesa, según Jeremías 29, 10 al 14, levanta la mano para restaurar a su pueblo, a su tierra, y al hacerlo usa a los reyes paganos Ciro, Darío, Artajerjes como sus instrumentos. Ese es en síntesis el tema de Esdras. Y vamos entonces a Nehemías. Se nos fue el tiempo, quedamos aquí y continuamos con Nehemías en la próxima.